Muy bien, hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta mañana. Mi deseo de oración es que el Señor Jesús pueda tocar tu vida, que el Señor Jesucristo pueda bendecir tu vida en esta mañana. Y no solamente en esta mañana, sino cada día de tu vida. Me gustaría tener una oración antes de comenzar la predicación de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermano. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora te damos las gracias porque siempre tú estás cerca de nosotros. Muchas veces eh, o no te podemos ver, Señor, pero te podemos sentir, Padre. Señor, que podamos sentirte en esta mañana de una manera poderosa. Que el Señor Jesús pueda tocar tu vida en esta mañana y que el mensaje de esta mañana sea un mensaje de vida para la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, el tema de esta mañana lo he titulado La obra del Espíritu Santo, una obra especial. La obra del Espíritu Santo, una obra especial. Y le invito a que abramos la palabra de Dios en esta mañana en la Epístola Universal del Apóstol San Pablo a los Romanos. Epístola del Apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Una epístola muy interesante, un capítulo muy importante que tiene que ver con el Espíritu Santo. Capítulo 8, verso 1 de la Epístola Universal a los Romanos. Dice así, versículo 1 del capítulo 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Interesante, hermanos. Es hermoso. Es una alegría que podemos sentir. Dice, cuando nos damos cuenta de esta gran noticia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay seguridad. Seguridad. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Repito, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 13 dice así. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Antes teníamos temor porque vivíamos una vida que no le agradaba a Dios. Pero ahora dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo, hablando el Espíritu del Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, la pregunta que yo te hago en esta mañana, ¿tú te sientes en esta mañana un hijo de Dios? No importa, quiero decirte, no importa tu vida, no importa tu pasado, no importa lo que tú hayas hecho en el pasado, no importa el problema por el cual tú estás atravesando. Tú eres hijos de Dios. La obra del Espíritu Santo, una obra especial. Cuando estudiamos la Biblia y el espíritu de profecía, aprendemos una lección
que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Cuando yo leo la Biblia, cuando yo leo el Espíritu Profecía, aprendo que la obra del Espíritu Santo es una obra múltiple y abarcante. En otras palabras, el Espíritu Santo puede hacer mucho por nosotros, siempre y cuando nosotros le permitamos al Espíritu Santo que lo obre en nuestra vida. Y una de las obras más significativas del Espíritu de Dios es la de convertir, la de regenerar al ser humano, la de gestar en su interior el nuevo nacimiento. Ahora, hablando de convertir, que es la obra del Espíritu Santo, yo quiero hacerte una pregunta que considero que es una pregunta muy importante. Para mí lo es. ¿Sabe usted si se ha convertido? ¿Sabe si se ha convertido hoy? ¿Cómo puede usted saberlo? ¿Cómo puedo saber si estoy convertido? ¿Cómo sé si estoy convertido hoy? ¿Cómo puedo saberlo? La nueva vida no se elabora ni se usa como una prenda de vestir, sino que es enviada desde arriba. El nuevo nacimiento viene de arriba. Pero es posible saber por nosotros mismos si hemos recibido o no el don de Dios, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, yo quiero hacerte varias preguntas y así tú te darás cuenta si en verdad está convertido, si ha nacido de nuevo. Primera pregunta, ¿es Jesús el centro y el punto focal de su vida? En el libro Camino a Cristo sugiere dos preguntas. Este libro sugiere dos preguntas que nos pueden ayudar a descubrir si somos cristianos o no. Primera pregunta, ¿de quién nos gusta hablar? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿En quién nos gusta pensar? ¿En quién nos gusta pensar? Segunda pregunta, ¿tiene usted un profundo interés en la palabra de Dios? Tercera pregunta, ¿tiene usted una intensa vida de oración? ¿Tiene una intensa vida de oración? ¿Tiene usted una experiencia diaria en las cosas de Dios? Hay que entender algo relacionado con la vida cristiana. La vida cristiana no se limita a la comunión con Dios durante un par de horas cada sábado únicamente. La vida cristiana es un estilo de vida, un caminar con Dios diario y continuo. Otra pregunta importante, ¿reconoce usted su condición pecaminosa? ¿Se ha convencido de su pecaminosidad y de su necesidad de un Salvador? Y otra pregunta importante, para ver si usted se ha dado cuenta si ha nacido de nuevo, ¿tiene usted paz interior? La paz interior, a pesar del tumultuoso caos exterior, es una de las evidencias de que hemos nacido otra vez. Y por último, una pregunta importante. ¿Tiene el deseo de compartir con otros la nueva vida en Cristo que usted ha encontrado? En la epístola a Tito, en la epístola que Pablo le escribe a Tito, el apóstol Pablo nos habla acerca de lo que puede hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Capítulo 3, abran conmigo la palabra de Dios en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Vamos a leer comenzando del versículo 3. Dice el apóstol Pablo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Antes éramos como aquel hombre que construyó su casa sobre la arena.
Recuerda lo que dice San Mateo. Un hombre que construyó sobre la arena, sobre la roca, vinieron los vientos, los ríos, dieron con ímpetu en aquella casa y no cayó. Pero el insensato construyó sobre la arena, construyó una casa hermosa, una casa amplia, en un lugar estratégico, pero no tenía un fundamento sólido. El fundamento sólido es la roca, que es Cristo Jesús. Cuando vino el río, cuando vinieron la lluvia y el viento y dieron con ímpetu en aquella casa de aquel hombre insensato, cayó la casa y dice la Biblia que fue grande su ruina, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, éramos rebeldes. Antes éramos extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ese es un cuadro que presenta Pablo de lo que éramos nosotros antes. Versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. El versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo Pablo es algo muy serio. Pablo nos dice que la intervención del Espíritu Santo en la vida del ser humano marca dos etapas totalmente diferentes, un antes y un después. O sea, lo que usted era antes de conocer a Cristo, antes, dice la Biblia, usted era un insensato, era rebelde, vivía en esclavitud, viviendo en malicia, pero ahora dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La intervención del Espíritu Santo en la vida del ser humano marca dos etapas, un antes y un después. Es decir, lo que usted era antes de conocer a Cristo y lo que usted es hoy, guiado por el Espíritu Santo. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasadas, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, ¿cuándo viene la bendición? ¿Cuándo viene la bendición? La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Cuando usted se entrega a Dios, no importa lo que usted es en este momento, si está viviendo una vida desenfrenada, una vida negativa que no le agrada a Dios, pero cuando usted se entrega a Dios, Dios lo transforma. Ahora, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es una obra amplia. El Espíritu Santo, dice la Biblia, convence de pecado. El Espíritu Santo te convence de pecado. La obra del Espíritu Santo es una obra amplia, es abarcante y múltiple. El Espíritu Santo contiende con nosotros, guiándonos a hacer el bien. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo testifica que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo transforma el carácter, dándonos un nuevo corazón. No debemos temer la muerte, porque Jesús, con el poder del Espíritu Santo, resucitará a su pueblo fiel. Yo digo gloria a Dios. A medida que permitimos al Espíritu Santo que nos guíe, nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Ahora, escucha esta experiencia que te voy a contar. Hace un tiempo, varios años atrás,
sea, unos 8 años atrás. Yo estaba celebrando una campaña evangelística en cierto lugar y un joven de 18 años llamado Andrés, muchacho hermoso, bello, 18 años, hijo de una familia honorable, respetada de la iglesia, hijo de una familia respetada de la iglesia, de 2 líderes de la iglesia. Me pidió que quería hablar conmigo. Cuando estuvimos en la oficina, aquel muchacho comenzó a contarme lo que él era realmente. Y cuando comenzó a decirme lo que él hacía, comenzó a llorar. Me dice, pastor, usted está predicando de por qué debemos tener cuidado con el pecado. En esta semana de oración, el Espíritu Santo me está dando muy duro, pastor. No tengo paz, pastor. No puedo dormir en paz. Tengo una lucha terrible. He cometido errores espantosos. Y lo triste, pastor, que mi padre y mi madre me ponen a mí de ejemplo, de un hombre, de un joven de ejemplo. Y mi padre no se dan cuenta que no soy un joven íntegro, que mi vida no tiene sentido, que estoy alejado de Dios. Y entonces me hace una pregunta aquel joven, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque me siento, pastor, que estoy perdido. Entonces le dije que él mismo, por sí mismo, él no puede transformarse. Entonces, Dios, el único que puede transformar tu vida. Hay esperanza, le dije, porque él se sentía como una persona sin esperanza. Y le dije, por ti mismo, tú no puedes hacer mucho por ti mismo. No puedes, la única cosa que tienes que hacer es entregar tu vida a Dios y Él puede transformar tu vida. Entonces le dije varias cosas que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué debemos tener cuidado con el pecado? En primer lugar, le dije, el pecado esclaviza. Y él me dijo, pastor, yo estoy esclavizado con el pecado. En mi vida hay una lucha en mi mente entre el Espíritu Santo y Satanás. Pastor, estoy muchas veces tranquilo viendo un programa en mi casa y de repente suena mi teléfono, un mensaje de texto y invitándome personas jóvenes de la misma iglesia, invitándome a hacer cosas malas. Y yo no quiero, pastor, pero de repente me mandan otros mensajes y yo cedo a la tentación. El pecado esclaviza. El pecado enferma. Tenemos que tener cuidado con el pecado, porque el pecado destruye nuestra paz. El pecado destruye nuestra paz. El pecado destruye tu familia. El pecado te saca de la iglesia. Dice, pastor, yo vengo a la iglesia, pero no estoy en la iglesia. Estoy sentado allí, pero no, pero mi mente está en otra parte. El pecado te saca de la iglesia. El pecado te separa de Dios. El pecado produce el endurecimiento de nuestro corazón. Y entonces el muchacho me dice, pastor, entonces, ¿qué puedo hacer? Y le dije, hijo, la única cosa que puede hacer que es efectiva es entregar tu vida a Dios. Entonces yo pregunto en esta mañana. Anoche me llamaba una joven. Anoche me llamaba una joven que yo estuve orando con ella. No quiero mencionar el nombre. Yo oré con una joven y le pregunté qué edad tenía. 39 años, me dijo esa joven. No voy a mencionar el nombre porque eso fue anoche lo que me pasó. Y cuando hablé con ella, aquella mujer me dice, me siento mal, pastor. Es una muchacha que siente que el espíritu que tiene, que le han hecho brujería, que le han hecho cosas malas.
Yo estoy orando con ella. Y hermano, cuando estamos hablando de Cristo, aquella joven siente paz. Cuando tú invitas al Señor Jesucristo a tu vida, viene la paz. Usted puede decir, pero pastor, cuando me bauticé, entonces vinieron el problema. Es cuando hermanos, cuando tú invitas al Señor Jesús, que Él guíe tu vida, que Él transforme tu vida, no importa si hay crisis, no importa si hay problema a tu alrededor, pero tu casa no va a caer a pesar de los problemas, porque tu casa ya está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. La tentación no va a poder contra ti. El pecado no te va a vencer, porque ahora tú eres guiado por el Espíritu Santo. Y entonces, pastor, me pregunto yo, ¿qué sucede con algunas personas de la iglesia, con el líder de la iglesia, que pasan por situaciones delicadas, difíciles, y que se sienten como fracasados, y aquellas personas que se dejan dominar por el enemigo y que le creen al enemigo en el aspecto de que ya no tienen solución, que su vida está acabada, pasan cosas en su vida y huyen de Dios. Quiero hablar en esta mañana de un hombre que ustedes conocen muy bien, de la vida de un hombre que ustedes conocen bien, en capítulo 18 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Cuando dice la palabra de Dios, capítulo 10, Primera de Reyes, capítulo 18. En el tiempo del profeta Elías, se vivía una crisis. Una crisis. El pecado había invadido el país. Y mientras el profeta veía a Israel hundirse cada vez más en la idolatría, su alma se angustiaba. Ahora mismo, en este momento, hay una crisis. Y la gente tiene miedo. La gente de la iglesia, gente cristiana, tienen miedo. Están asustados. Cuando a una persona le duele un poco la cabeza, tiene miedo porque piensa que es el COVID. Cuando tiene el calofrío, tiene miedo porque piensa que es el COVID. Y ahora mismo hay personas que me dicen a mí que porque la iglesia está cerrada, la cosa va mal, su vida espiritual va mal, que el COVID ha dañado la iglesia. El COVID no ha dañado la iglesia. El COVID no te ha dañado a ti. Hoy en día, por ejemplo, es cierto que ha habido más divorcio en los Estados Unidos que nunca antes. Hoy en día, en esta pandemia, ha habido más abuso contra la mujer, contra la familia, como nunca antes. Y la gente dice, es el COVID, porque ahora la familia está junta y hay gente que viven peleándose, pero el COVID no es el culpable de que su hogar esté mal. El COVID no es culpable de que usted está a punto, de que su matrimonio está a punto de fracasar. El COVID no es culpable de que tú has cedido a la tentación. El COVID no es el culpable, el pecado es el culpable, porque el pecado te ha esclavizado y el pecado te quita la paz, el pecado te aleja de Dios. ¿Qué debes hacer en esta crisis? Confiar en Dios. Confiar que después de la tempestad vendrá la calma. Es cierto, hermanos, que de nuestra congregación muchas personas están adquiriendo el COVID-19. Me llaman cada día. Pastor, ore por mí, estoy preocupado, estoy asustado, no puedo casi respirar. Y nosotros oramos y muchas personas 2 o 3 semanas después salen del COVID. Dios está ayudándonos. El Espíritu de Dios puede ayudarte en cualquier situación, no solo a salir del COVID, sino te puede perdonar, puede transformar tu vida. Y en el tiempo de Elías se vivía una crisis terrible.
Y él en el monte, allá en la montaña, en la cima del monte Carmelo, capítulo 18 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 30. Dice que en la cima de la montaña, el profeta Elías dice así. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, eso lo dijo en la cima de la montaña: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y dice el texto, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Yo te pregunto, tu altar familiar, ¿cómo está? ¿Cómo va tu vida espiritual? ¿Eres de lo que te conforman con 2 horas de orar en la iglesia los sábados, una programación de 2 sábados, y ya piensa que ya está todo arreglado para la semana? No te equivoques. El diablo está suelto. Si no camina cada día con Dios, el diablo te va a hacer mucho daño. Para que el diablo no te haga daño, tiene que tomarte de las manos de Dios. Cuando yo tengo una comunión con Dios, las 24 horas del día, no cedo al pecado, no cedo a la tentación. Y en el Monte Carmelo, allá en la cima, dice la Biblia, versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo y oró, porque Elías era un hombre de oración. La oración de Elías fue una oración poderosa, una oración llena de un hombre lleno del Espíritu Santo. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndame, Jehová, respóndame, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. Y dice la palabra de Dios, versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Elías sabía una cosa, hermano, algo que tú y yo debemos entender hoy. Elías sabía una verdad que tú y yo tenemos que saber, que Dios puede encender la leña. Dios, Elías, eso lo sabía, que Dios puede encender la leña aunque la leña esté mojada. El fuego de Jehová cayó aunque la leña estaba mojada. La leña, hubo fuego porque cayó el fuego del cielo. El fuego es sinónimo de presencia, de poder y de presencia divina. Ahora te pregunto, ¿cuándo caerá el fuego en tu vida? El fuego del Espíritu Santo en tu corazón, en tu familia. ¿Sabe cuándo? Cuando tu alma, cuando te entregue a Dios, cuando tu casa, cuando entregue tu casa, cuando tu casa esté dirigida por el Espíritu Santo, cuando tú abras tu casa para que el Espíritu Santo entre, para cuando tú abras tu corazón para que el Espíritu Santo entre, entonces en tu vida caerá el fuego de Jehová, o sea, la bendición de Jehová. ¿Qué sucedió con Elías? ¿Qué sucede muchas veces contigo y conmigo? Vemos a Elías en el Monte Carmelo como un hombre de fe, un hombre capaz de desafiar al mismo rey Acab. Vemos a Elías, un hombre que desafió a los 450 profetas de Baal. Vemos un hombre que desafió, que le llamó al pueblo a tomar una decisión. ¿Hasta cuándo ustedes estarán cojeando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes estarán cojeando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si no es Baal, y si lo es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no contestó ninguna palabra. Vemos a Elías, un hombre
que, wow, un hombre de Dios. Pero ese mismo Elías, en un momento dado, huyendo de una mujer, de la mujer de Acab, se sintió un hombre fracasado. Yo te pregunto a ti en esta hora, ¿te sientes fracasado? Elías huyó. Muchas veces huimos lejos de Dios, pero olvídate, Dios está cerca. Puede irte a la montaña, Dios está allí. Puede ir al fondo del mar, Dios está allí. Dice la Biblia que Elías huyó al desierto. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, versículo 4 del capítulo 19, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro de un árbol, se quedó dormido. Y es aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Sabe, amigo? Es hora de levantarte. Es hora de que tú extienda tu mano para que Dios te levante. Es hora de abrir tu corazón para que Dios entre a tu vida. Es hora de que tú tomes una decisión. La decisión no es para mañana, la invitación es para hoy. Dios te dice, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice el texto, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate, Elías, y come. Levántate, porque largo camino te resta. La vida cristiana no es una vida fácil, hermano. Hay luchas en la vida cristiana. Hay caída y levantada. Pero con la ayuda de Dios, hermano, somos más que triunfadores. En la vida cristiana te puede caer, pero también nos podemos levantar con la ayuda de Dios. ¿Cómo tú te sientes en este momento? Dios le dijo al profeta, levántate y come. Y dice el versículo 8 del capítulo 19 de Primera de Reyes, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en el monte de Dios, en una cueva donde pasó la noche. Hermano, muchas veces no entendemos. Mira, Elías, Dios le prueba, le ayuda, lo ayuda. Y Elías huye al desierto. Tiene deseo de morir, está deprimido. Dios lo alimenta, deja que duerma, lo pone a dormir, se está dormido. Dios lo levanta y le da comida. Y creemos que Elías en este momento ahora, con esa evidencia de que Dios está con él, va a estar contento y feliz y animado. Pero Elías sigue triste. Y Elías se mete a la cueva, en una cueva como un fracasado. Él cree que está fracasando. Y hermanos, lo que me gusta de esta historia es que el profeta Elías tiene un Dios que se mete a la cueva con Elías y tiene una conversación con Elías. Yo no sé en esta mañana si estoy predicando para una persona que está metido en una cueva de la circunstancia. Porque la cueva de Elías era una cueva literal, pero hoy puede estar tú metido en una cueva de circunstancia, quizá problema económico, problema de salud, problema familiar. Y Dios te dice, ¿qué hace, amigo, en esa cueva? Dios le dijo al profeta, ¿qué hace aquí Elías? Y Elías le dice, estoy aquí porque soy el único que te sirve. Y se lo dice por segunda vez, ¿qué hace aquí Elías? Sal de la cueva.
Y cuando Elías sale de la cueva, cuando Elías le cree a Dios y sale de la cueva, Dios lo pone nuevamente a trabajar. Amigos y amigos, Elías, lleno del Espíritu Santo, sale de la cueva y Elías hizo una labor impresionante. Quiero decirte en esta mañana, no importa cómo tú te sientas, si te sientes desanimado, si te sientes triste, si no quieres seguir adelante, Dios está cerca de ti. La única cosa que tienes que hacer es escuchar la voz de Dios que en esta mañana te está diciendo, levántate. Si en el nombre de Jesús tú te levantas, no importa cómo esté tu vida, si en el nombre de Jesús tú te levantas, el Señor te tocará, te llenará de tu Santo Espíritu y hará una labor que va a glorificar el nombre de Dios. Será una bendición en la iglesia, será una bendición en tu comunidad, será una bendición para tus hijos, será una bendición para tu compañero, será una gran bendición para todo el que está cerca de ti. Ahora, ¿quieres ser una bendición en tu vida? La bendición más grande que te puede dar a ti Dios en esta noche, en esta mañana, es decirte que Él quiere hacer de ti una nueva criatura. Pero para que tú puedas ser una nueva criatura en Cristo Jesús, tienes que abrir tu corazón para que el Espíritu entre a tu vida. Cuando el Espíritu de Dios se entra a tu corazón, saca dolor, tristeza y pena y llena tu vida de gozo, de paz y de salvación. Mi deseo en esta mañana es que abra tu corazón y si lo hace, no te arrepentirás. Será un hombre diferente y un hombre que va a poder seguir adelante. No importa que vengan problemas, seguirá adelante, va a vencer porque Dios está contigo y va a llegar tarde o temprano a puerto seguro. Tú y tu familia. Que Dios te bendiga y es mi deseo que tú entregues tu vida a Dios. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén. Amén. Amén.